de La Rioja insta al Gobierno riojano a modificar la Ley 2/2007 de 1 de marzo de vivienda de la Comunidad Autónoma de La Rioja para incluir un nuevo canon extrafiscal sobre la vivienda desocupada con el objetivo de fomentar la función social de la vivienda, incentivando su puesta a disposición para el alquiler, así como medidas de fomento del alquiler de estas viviendas con el fin de promover su ocupación para uso habitacional. Grupo Parlamentario Podemos Izquierda Unida, señor Ollero. Gracias, señora presidenta. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Social Europea, el artículo 47 de la Constitución española, la Ley Estatal de Vivienda, la propia Ley Autonómica de Vivienda de la Comunidad Autónoma de La Rioja de 2007. Todas estas normas no se están cumpliendo hoy en La Rioja porque no se está facilitando a amplias capas de la sociedad el acceso a la vivienda en nuestra comunidad autónoma. Y el Gobierno de La Rioja, la Administración autonómica, tiene una clara responsabilidad en este sentido. Por supuesto que también hay responsabilidad en otros ámbitos de las administraciones, ámbito estatal y ámbito local. Pero hay una importantísima responsabilidad en el ámbito autonómico, en el ámbito del Gobierno de La Rioja. La realidad es que gran parte de la población riojana no puede acceder ahora mismo a una vivienda digna. Y esto afecta especialmente, lo tenemos que reiterar, a trabajadores, a trabajadoras y a jóvenes. No se puede acceder a una vivienda en nuestra comunidad autónoma porque jamás en La Rioja ni en nuestro país se ha considerado la vivienda como un derecho desde el punto de vista de las políticas públicas. Se ha considerado la vivienda y se sigue considerando por las fuerzas políticas conservadoras como un bien de mercado, como un bien de inversión. Desde luego, desde Izquierda Unida estamos convencidos, estamos seguras de que ha llegado el momento de transformar las políticas públicas de vivienda, transformar estas políticas con medidas valientes, con medidas avanzadas que de una vez por todas permitan el acceso a este derecho a nuestra juventud, a los trabajadores y a las trabajadoras. La situación que vivimos con respecto a la vivienda creo que es bien conocida por todos los grupos parlamentarios, desde luego bien conocida por el conjunto de la sociedad en nuestra comunidad autónoma. Asistimos a un aumento descontrolado de los precios de vivienda para la compra, los últimos datos en La Rioja, aumentos del 12% que día a día siguen subiendo. Asistimos a un aumento descontrolado de los precios del alquiler. Últimos datos en nuestra comunidad autónoma, aumentos del 8% que día a día siguen subiendo. Asistimos además a una falta evidente de oferta de pisos, de inmuebles en el mercado inmobiliario. Paradójicamente, también vemos cómo hay miles de viviendas vacías. En concreto, en La Rioja, en nuestra comunidad autónoma, en torno a 25.000 viviendas vacías. Asistimos también, paradójicamente, a un aumento enorme de la oferta de viviendas para uso turístico. No hay oferta de viviendas para considerarlo una opción que asegure el derecho, pero sí hay aumento de viviendas para asegurar los negocios turísticos. Nuestra conclusión, la conclusión de Izquierda Unida, está bastante clara. El mercado no está respondiendo a las necesidades de la sociedad en materia de vivienda. Más conclusiones. Existe una clara acumulación de pisos, de inmuebles con motivos especulativos. Más conclusiones. No existe en La Rioja y no se ponen todos los medios necesarios para que cambie esta situación el suficiente parque público de viviendas en alquiler de forma que se frenen los precios y se permita el acceso a trabajadores y a jóvenes a este derecho.
Seguramente el Grupo del Partido Popular nos va a contestar con el programa Revive, con el programa Habitat Rioja. Son programas insuficientes, todos y todas lo sabemos. Estos programas no van a conseguir que se revierta la inaceptable situación de la vivienda en nuestra comunidad autónoma. Es imprescindible, y hay que decirlo claro, intervenir en el mercado con políticas públicas valientes para que bajen los precios. Ante esta situación, todos los partidos políticos, evidentemente, se ven obligados a reaccionar. Pero unos reaccionan con unas medidas, con unas propuestas, y otros reaccionamos con otras propuestas diametralmente opuestas. Las medidas que ha anunciado el Partido Popular: liberalizar suelo, más negocio, más burbuja, más especulación, proteger a los propietarios, proteger al negocio antes que proteger al derecho a la vivienda de trabajadores y jóvenes. Bajar impuestos, por supuesto, sin límite de renta, medidas que se han demostrado inflacionistas, medidas que se han demostrado ineficaces. Bajar el impuesto de transmisiones patrimoniales para jóvenes de hasta 40 años que en todo caso ya pueden acceder a una vivienda y que verán rebajado su precio en algunos euros, pero son medidas que jamás van a permitir acceder a quienes ahora mismo no tienen rentas suficientes para adquirir o alquilar una vivienda que lo puedan hacer. Medidas también planteadas por el Partido Socialista, por el PSOE. Las medidas planteadas desde el Ministerio del PSOE se están quedando evidentemente cortas, son insuficientes. Ante la negativa de los gobiernos autonómicos del Partido Popular a no aplicar la ley de vivienda, a no aplicar las zonas tensionadas, no se está reaccionando con firmeza por parte del Ministerio. La ley estatal se está quedando en papel mojado. Otras iniciativas que pueden ser interesantes, como la nueva empresa pública de vivienda, no se están desarrollando. Tampoco estas medidas están sirviendo ni van a servir en un futuro para bajar los precios de la vivienda. No es la primera vez que desde Izquierda Unida traemos a este Parlamento iniciativas relacionadas con la vivienda. Hemos traído en numerosas ocasiones una batería de iniciativas coherentes y que combinadas creemos que sí realmente podrían bajar los precios de verdad. Medidas que, por supuesto, pasan por considerar la vivienda como un derecho y no como un negocio. Medidas que pasan por devolver a la vivienda su función social y no su función de objeto de especulación. Medidas como la intermediación pública para mejorar el acceso a alquileres, medidas como limitación directa de precios, medidas como ampliación del parque público en alquiler, medidas como la protección perpetua para viviendas de protección oficial, para evitar especulación futura, medidas como la regulación de pisos turísticos que no nos atrevemos a hacer en La Rioja por parte del Gobierno del Partido Popular, medidas como programas nuevos de vivienda colaborativa. Pues bien, en esta PNL, en esta iniciativa, traemos dos nuevas medidas, dos medidas importantes y avanzadas. En primer lugar, modificar la actual ley 2/2007 de vivienda de nuestra comunidad autónoma, probablemente la ley más antigua de vivienda del conjunto de las comunidades autónomas, una ley que evidentemente se ha quedado desfasada, se ha quedado trasnochada y que nosotros entendemos que es imprescindible adecuarla, adaptarla a las leyes más avanzadas de nuestro país. Planteamos en este caso un canon extrafiscal sobre vivienda desocupada o alquileres forzosos sobre vivienda desocupada. Planteamos estas medidas precisamente para sacar ya al mercado, no dentro de X años, cuando se resuelvan determinados proyectos de construcción, viviendas a precios
accesibles, viviendas que pueden estar en manos de los bancos, que pueden estar en manos de fondos de inversión, que pueden estar en manos de grandes tenedores. Hay muchas viviendas en estas manos en nuestra comunidad autónoma. Espero que no nos cuenten por parte de ningún grupo político el mito, el cuento del pobre jubilado que necesita alquilar su vivienda para mantener su nivel de vida. Estamos hablando de viviendas de bancos, de fondos de inversión o de grandes tenedores. La segunda medida que planteamos es, por supuesto, declarar zonas tensionadas en La Rioja. En Logroño y en otras localidades, como puede ser Calahorra, se dan las condiciones técnicas para declarar zonas tensionadas. Se está haciendo en otras comunidades autónomas y está funcionando. Seamos valientes y modifiquemos de una vez, desde un punto de vista avanzado, las políticas públicas de vivienda en nuestra comunidad autónoma. Gracias. Gracias, señor Ollero. Se anuncia que se ha presentado para este debate una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista. Secretario primero. Enmienda de modificación. Modificar el punto 1.a para decir modificar la Ley 2/2007 de 1 de marzo de vivienda de la Comunidad Autónoma de La Rioja para incluir un nuevo canon extrafiscal sobre la vivienda que permanezca desocupada en un periodo continuado de más de 2 años desde su posible utilización para uso residencial en condiciones de habitabilidad, con el objetivo de fomentar la función social de la vivienda, incentivando su puesta a disposición para el alquiler, así como medidas de fomento del alquiler de estas viviendas con el fin de promover su ocupación para uso habitacional. Gracias. Pues para defensa de la enmienda presentada, señor Martínez Astola, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Muy brevemente, consideramos que con estas aportaciones se clarifica el apartado A de ese punto primero, fijando ese horizonte temporal que aportará mayor seguridad, sobre todo en este tipo de cuestiones, y por eso creemos humildemente que mejora ese texto inicial que ha presentado el Grupo Parlamentario Podemos Izquierda Unida. Gracias, señor Martínez Astola. Pues para contestación por parte del señor Ollero. Sí, gracias, presidenta. Vamos a aceptar esta enmienda. Entendemos que es un añadido con un cariz más técnico que otra cosa a nuestra iniciativa y que, en todo caso, se respeta el contenido fundamental de la misma. Esperemos que, admitiendo esta enmienda, su grupo parlamentario vote a favor de la totalidad de la iniciativa. Gracias. Gracias, señor Ollero. Turno de intervención de los portavoces. En primer lugar, Grupo Parlamentario Vox. Señor Alda, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señorías, señor Ollero, señores de la izquierda, sobre todo usted, señor Ollero, que ha presentado esta iniciativa, tendría cierta credibilidad si ustedes no llevasen 7 años gobernando en España. A todas luces, ustedes han sido incapaces de atajar el grave problema de la vivienda en nuestro país y las políticas que han llevado a cabo han conseguido todo lo contrario, agravarlo hasta niveles desconocidos hasta el día de hoy. La izquierda ha convertido el acceso a la vivienda en un lujo muy difícil de alcanzar para la mayor parte de la sociedad. Los datos están ahí. Más del 14% de los jóvenes riojanos de entre 16 y 29 años son incapaces de acceder a una vivienda, tienen que seguir viviendo con sus padres y la edad media de emancipación en nuestra región es la más alta de España, que supera los 30 años de edad. Yo pensaba que usted iba a venir aquí y nos iba a hablar de la Ley 12/2023, pero no ha sido así. Una ley que, como usted bien sabe, ha sido un auténtico fiasco, que lo único que ha conseguido ha sido desproteger a los arrendadores y que, por lo tanto, muchas viviendas salgan del mercado de alquiler y los precios se eleven considerablemente hasta límites hasta ahora desconocidos. Nosotros entendemos que la derogación de esta ley es algo obligatorio, es algo que el Gobierno de España debe de realizar cuanto antes. Seguramente que los señores de la izquierda vendrán a decir que es una ley que lleva poco más de un año en vigor, pero es que lo cierto, señor Ollero, es que pasan las semanas, pasan los meses y la situación lo único que hace es empeorar, no va a mejor en ningún caso.
Es lo que le digo. Yo pensaba que usted iba a venir aquí a hablar. Lo único que ha hecho ha sido una breve referencia al principio de su intervención, hablando de que hay competencias nacionales, hay competencias autonómicas, pero, oh sorpresa para todos los que estamos aquí presentes, ha venido a hablar de modificar la Ley 2/2007, la ley que se aprobó en esta comunidad autónoma acerca de la vivienda. He leído con cariño y con cierto detenimiento el petitum de su proposición de ley, pero lo cierto es que no hay por dónde cogerlo. El señor Martínez Astola, pues bueno, le ha presentado una enmienda, usted la ha aceptado. Entiendo que el Partido Popular pues no va a aceptar esta iniciativa y se va a quedar en absolutamente nada, porque lo primero que hay que hacer es derogar la ley nacional, ¿verdad?, que ustedes aprobaron en el Congreso de los Diputados hace poco más de un año. Ustedes lo único que vienen a aportar aquí, lo único que intentan es vulnerar la propiedad y la libertad de las personas para hacer lo que ellos quieran con la propiedad privada, con los bienes que tanto les ha costado adquirir. Y bueno, evidentemente nosotros jamás vamos a estar de acuerdo con este tipo de iniciativas y de este tipo de medidas que ustedes presentan en este Parlamento. En primer lugar, en el punto 1, en el apartado A, habla de un canon extrafiscal. Bueno, lo que usted viene a hacer es pedir un impuesto más para aquellos que tengan una vivienda. En segundo lugar, usted viene a hablar de que quiere que haya una especie de bolsa, una información, ¿no?, acerca de todas las viviendas que hay desocupadas en nuestra región y de esta manera, ¿no?, coaccionar a los propietarios para que se vean obligados a alquilar su vivienda, porque usted, señor de Izquierda Unida Podemos, viene aquí al Parlamento y dice que una persona tiene que hacer con su propiedad privada lo que usted quiera y no lo que ellos quieran. En tercer lugar, habla ya, bueno, pues en el apartado C, de un alquiler forzoso. O sea, ya nos viene a decir que usted tiene la varita mágica, ¿verdad?, y usted va a determinar cómo, cuándo y de qué manera una persona que le ha costado toda su vida o gran parte de su vida, o lo ha heredado de manera totalmente lícita de sus progenitores, un inmueble, y usted va a venir aquí a decirle si lo tiene que alquilar, si no, cómo y de qué manera, ¿verdad? Y luego ya, en segundo lugar, habla de declarar zonas tensionadas, que me parece muy bien que todos sepamos y que usted nos informe de cuáles son las zonas tensionadas en La Rioja. Usted ha mencionado de Logroño y Calahorra, pero no sé si usted se ha informado de lo que ha pasado en Barcelona con el alquiler. Yo creo que muchos de aquí estarán informados, yo sí que me he informado. Barcelona, se declaró zona tensionada, ¿verdad? Se acotó el precio del alquiler. ¿Y qué es lo que pasa en Barcelona? Usted solamente tiene que meterse en las principales plataformas de alquiler de inmuebles para ver a qué precio están los alquileres. ¿Por qué? Porque en vez de ser alquileres de larga estancia, de larga duración, se han denominado alquileres de temporada. Señor Ollero, echa la ley, echa la trampa. Esto lo único que hace es desproteger a los arrendatarios, porque los periodos de alquiler son mucho más reducidos y los precios son mucho más elevados. Por lo tanto, todas estas medidas que usted propone en esta iniciativa, nosotros entendemos que no sirven para nada, que lo único que sirven es para levantar ampollas, para enfrentar a la sociedad y, evidentemente, pues nosotros, como usted comprenderá, no vamos a formar parte de este sainete. Muchas gracias. Gracias, señor Alda. Grupo Parlamentario Socialista, señor Martínez Astola, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Le anticipo, señor Ollero, que nuestro grupo parlamentario sí va a votar afirmativamente a su proposición no de ley. Y lo haremos porque estamos convencidos que en la España de hoy no existe un problema más grave que el de la vivienda. Afirmación que, además, se ha visto de nuevo refrendada por el CIS, que lo considera el principal problema para los españoles. Se hace por ello necesario que desde las diferentes administraciones públicas que operan en el territorio nacional se aporten medidas y soluciones urgentes que traten de dar respuesta a las necesidades básicas de una sociedad y especialmente de los jóvenes. Y eso incluye también a los ayuntamientos y, por supuesto, a las comunidades autónomas, titulares, no lo olvidemos, del grueso de esta competencia. La situación del mercado de la vivienda debe preocuparnos y ocuparnos en la misma medida que ocupa y preocupa a los españoles. La falta de oferta disponible, tanto en venta como en alquiler, está detrás del aumento de los precios y del esfuerzo necesario para acceder a ella. En los años 80, un joven de 27 años con una economía media necesitaba 3 años de sueldo bruto para adquirir una vivienda. Hoy un joven de esa edad y con unas condiciones económicas similares
no se compra su casa hasta los 41 años de media, destinando 8 años del sueldo bruto para este fin. Y muchos de estos jóvenes ni tan siquiera pueden hacerlo, por lo que deben buscar una alternativa habitacional en el mercado del alquiler, donde el porcentaje de los ingresos que los hogares españoles tienen que dedicar a ello creció hasta el 36%, superando ampliamente el porcentaje de renta que tanto la Ley de Vivienda, la OCDE y la propia Comisión Europea establecen como barreras para que un alquiler pueda considerarse como asequible. Ante esta situación no podemos persistir en la ignorancia de la realidad social. La vivienda se ha convertido claramente en el eslabón débil de nuestra sociedad, un problema que hace que nuestro estado de bienestar permanezca claramente inconcluso. Hoy contamos con un nuevo marco normativo nacional que desarrolla este principio recogido en el artículo 47 de nuestra Constitución y que tiene como objetivo ayudar a aquellos colectivos con más dificultades en el acceso a la vivienda. La ley incluye medidas para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles y otra serie de medidas dirigidas a jóvenes y a colectivos más vulnerables. Asimismo, ofrece también a las comunidades autónomas diferentes herramientas para contener y reducir los precios y aumentar el parque de vivienda social. Pero esta nueva legislación, la primera en democracia sobre esta materia, no está siendo aplicada en su totalidad por muchas regiones, entre ellas La Rioja, en la que ni tan siquiera se han tomado la molestia de analizar, y fíjense que solo digo analizar, si existen o no alguna zona tensionada en nuestra comunidad autónoma. A esta nueva legislación se ha unido también la voluntad del Estado de incrementar de manera muy notable los recursos que se han puesto a disposición de las comunidades autónomas en materia de vivienda y se han puesto además a disposición de todas las comunidades autónomas. Sin embargo, no estamos siendo capaces, y esto hay que reconocerlo, de revertir la situación y crear un sistema estable y duradero que asegure el acceso a la vivienda de forma asequible para todos. Ante esta situación, también desde este Parlamento debemos actuar aportando decisiones que permitan, a corto plazo, aumentar el parque de vivienda a disposición de los ciudadanos, fomentar la movilización de esas viviendas deshabitadas y promover su ocupación para uso habitacional, y apuntalando y reforzando precisamente la función social de la vivienda. Es por esta razón por la que vamos a apoyar su iniciativa, señor Ollero, con la que pretenden, entre otras cosas, incluir en nuestra legislación autonómica la posibilidad de aplicar un nuevo canon extrafiscal, es decir, sin fines recaudatorios, que permita movilizar y sacar al mercado del alquiler un número importante de pisos y viviendas desocupadas, terminología que ya utiliza la propia Ley de Vivienda de la Comunidad Autónoma de La Rioja del año 2007. Somos conscientes de que esta iniciativa, como muchas de las que se debaten en este formato de proposiciones no de ley, está a falta de mucha concreción. Lo sabemos y probablemente requiera un desarrollo posterior que regule de manera clara e inequívoca algunos conceptos, como el propio de vivienda desocupada, las exclusiones, su procedimiento de declaración, los medios para acreditar la desocupación o el propio importe de ese canon extrafiscal que plantean aplicar. Cosas que, por cierto, ya ha hecho una comunidad autónoma vecina como el País Vasco. Por todo ello, señorías, y concluyo ya, señora presidenta, y porque necesitamos nuevos instrumentos que nos permitan aumentar los activos puestos a disposición de los ciudadanos, vamos a apoyar esta proposición no de ley. Gracias. Gracias, señor Martínez Astola. Grupo Parlamentario Popular, señor Paúl, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Buenos días. Señor Ollero, en su exposición de motivos habla del derecho fundamental a disfrutar de una vivienda porque constituye una necesidad vital, y en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Lo que creo que no estamos de acuerdo es en las formas de llegar a ese motivo, ¿no? Usted dice que para modificar la ley del 2/2007, de 1 de marzo, propone un nuevo canon extrafiscal, que también al cual ha aludido también el señor Martínez, ¿no? Y esto, sinceramente, creo que más que ayudar, lo que hace es quizás espantar a los propietarios, incluidos a los que dice usted, a los jubilados que tienen una propiedad que con fines de jubilación o para dejar a sus hijos, ¿no?
También le puedo decir que he hablado aquí de grandes tenedores y de fondos de inversión. Hay un dato estadístico a nivel nacional que menos del 10% de estas viviendas es el total de estas viviendas en toda España, ¿no? Con lo cual, el problema, estamos hablando de la mayoría de las viviendas que se ponen en alquiler, ¿no? Pide también un registro de vivienda desocupada. Y a esto quería decirle que el registro, el Gobierno de La Rioja ya cuenta con este registro, un registro de viviendas construidas en la comunidad y un registro de vivienda protegida. Si bien no es exactamente lo que está pidiendo usted, lo que demanda en esta PNL, ya le adelanto que el Gobierno de Capellán se opone a señalar a los propietarios, como ya le he dicho, y perseguir a quienes no ponen su vivienda desocupada en el mercado del alquiler. Lejos de ello, el Gobierno del señor Osés apuesta, y así lo está haciendo, por impulsar medidas de estímulo que pasan necesariamente por dotar de seguridad jurídica a estos propietarios. Por eso ya se ha reforzado el programa Habita Rioja, que usted ha aludido, que gestiona el IRBI y pone las mejores condiciones a propietarios y a inquilinos en toda la vigencia del contrato de alquiler, facilitando así la relación entre las dos partes, asegurando el pago de las rentas y el buen estado de mantenimiento de las viviendas. Justo lo que necesitan y buscan los propietarios para alquilar sus viviendas, no espantarlos, sino motivarlos para que puedan, seguridad jurídica. A cambio se establecen unos precios de alquiler más asequibles, que si no son para usted lo suficientemente asequibles, yo le puedo decir que tengo un hijo de 27 años y está también trabajando y ahorrando para comprarse una vivienda si es posible, y si no buscando un alquiler, pero poco a poco. Este problema no viene de ahora, viene de la legislatura pasada, viene ya de hace años, ¿no? Como le digo, se establecen precios de alquiler más asequibles que benefician a los inquilinos. Además, ha incrementado por segundo año consecutivo el presupuesto de vivienda para el 2025, 29 millones de euros. En definitiva, que el Gobierno de La Rioja ya trabaja en estas medidas para incentivar el mercado del alquiler y no en medidas coercitivas como se propone aquí. La declaración de zonas de mercado tensionado también han aludido, y yo le puedo decir que en el País Vasco, señor Martínez, creo que hay solo una localidad, que es Rentería. Y en Cataluña, ya lo ha dicho el señor Alda, ni funciona y lejos de paliar el problema lo está agravando, ¿no? Allá donde se ha declarado, que creo que son estas dos comunidades, pues no está funcionando, ¿no? En resumen, que la agenda del Gobierno de La Rioja en materia de vivienda de alquiler es muy clara. Incentivando el mercado de la vivienda, ampliando las ayudas existentes, ofreciendo mayor seguridad jurídica a los propietarios, que es lo más importante, incluidos los jubilados y las personas que quieren invertir en vivienda, que son los que mueven al final el mercado, señor Ollero, en La Rioja y prácticamente en toda España, ¿no? La gente que ahorra, que quiere no especular, que quiere invertir y ganar un dinero, si bien para el futuro o bien para sus hijos, ¿no? E incrementando el parque público de vivienda. Todo esto, pues como comprenderá, es para tranquilidad de los propietarios y por supuesto, para la tranquilidad de los inquilinos. Muchas gracias, presidenta. Grupo Parlamentario Podemos Izquierda Unida, señor Ollero. Gracias, señora presidenta. Señor Alda, como usted bien sabe, porque nos escucha atentamente, estoy seguro, a nuestras intervenciones en este Parlamento, nuestro grupo parlamentario no tiene ningún problema en criticar al Gobierno de España cuando tenemos que criticarlo. Y, evidentemente, lo hemos dicho al principio de nuestra intervención, todas las administraciones local, autonómica y estatal están implicadas y están fallando en el problema de la vivienda, pero en este Parlamento nos toca especialmente aludir a las responsabilidades autonómicas, a las responsabilidades del Gobierno de La Rioja. Achaca usted los problemas de vivienda, efectivamente, a la última ley que lleva unos meses en vigor entre comillas, y achaca curiosamente los problemas de vivienda a la izquierda. No, señor Alda, los problemas de vivienda no llevan unos meses, unos años en nuestra comunidad autónoma. Los trabajadores, las trabajadoras, la juventud no lleva desde la aplicación de esta ley estatal con problemas de acceso a la vivienda.
es el funcionamiento del neoliberalismo, del capitalismo que ustedes defienden siempre, quienes condenan a amplias capas de la sociedad a no poder ejercer el derecho a la vivienda. Condenan a amplias capas de la sociedad, especialmente a la juventud, a no poder tener un proyecto personal de emancipación. Y sí, traemos la propuesta de reformar, de modificar la Ley de Vivienda de 2007. Nos parece increíble cómo, con la que está cayendo, tal como está la situación sobre vivienda en nuestra región, no tengamos el valor en este Parlamento, que esto sí que nos compete, de modificar, adaptar y mejorar la Ley de Vivienda de nuestra comunidad autónoma. Señor Alda, ejercer un derecho jamás puede ser considerado coaccionar. ¿Sabe lo que es coacción? Coacción es impedir el acceso a la vivienda, a un derecho fundamental. Coacción es impedir el acceso a proyectos personales de emancipación por causa de las políticas neoliberales que tanto defienden ustedes. Y las estadísticas en Cataluña están claras. En las zonas tensionadas han bajado los precios del alquiler. La realidad en Cataluña está clara. Los fondos buitre de inversión están saliendo de Cataluña porque la vivienda ya no supone un negocio para ellos, porque empieza a ser considerado un derecho precisamente porque se está aplicando la ley estatal. Señor Martínez Astola, les agradecemos el voto favorable. Son irrefutables los datos que ha trasladado a este Parlamento sobre la situación de la vivienda en nuestra región y también en nuestro país. Nos gustaría que esta sintonía aquí mostrada también existiera en el ámbito estatal con el Ministerio de la Vivienda y que el Ministerio de Vivienda fuera más receptivo a las propuestas que llegan desde la izquierda transformadora para solucionar en la medida de lo posible esta cuestión, que fuera más receptivo a las propuestas de la izquierda transformadora y también más receptivo a las propuestas de la sociedad, de las plataformas antidesahucio, de los sindicatos por la vivienda, que también están llevando a cabo interesantes iniciativas en este sentido. Señor Paul, efectivamente no vamos a estar de acuerdo con las soluciones, lo teníamos claro, ustedes y nosotros, con lo que planteamos para afrontar el problema de la vivienda. Han resultado ustedes ciertamente previsibles, nos han hablado del programa Habita Rioja, el número de viviendas, de soluciones entre comillas, que plantea programas como Habita Rioja es absolutamente insuficiente. ¿Cuántas viviendas tiene el programa Habita Rioja ahora mismo a disposición de quienes quieren acceder a ellas? 7, 8, seguro que menos de 10. ¿Cuántas soluciones está generando al mes el programa de su Gobierno? 4, 5, 6 al mes. Es absolutamente insuficiente. Es imprescindible más y mejores programas y aumentar los recursos. Nosotros planteamos dedicar al menos, como pasa en otros países europeos, un 2% del PIB para políticas de vivienda. Eso sí que podría empezar a modificar las cuestiones. Termino, que se me acaba el tiempo. Nos ha contado también usted el mito del jubilado, pero según sus propios datos, el 10% de las viviendas vacías pueden estar en manos de fondos de inversión, de grandes tenedores, de bancos. ¿Cuánto es el 10% de las 25.000 viviendas vacías que tenemos en La Rioja? Sin duda una cifra bastante importante para empezar a solucionar el problema de la vivienda. Movilicemos al menos esas 2.500 viviendas y empezaremos a asegurar una vivienda para nuestros jóvenes, para los trabajadores y las trabajadoras de nuestra comunidad autónoma. Gracias. Gracias, señor Ollero.